Amo a mi hija. Amo a mi hija con todo mi corazón y hago todo por ella. Ella es una de las personas más importantes de mi vida, si no la más importante. Pero nunca quise tenerla. Ni siquiera quise tener hijos. Tomamos todas las precauciones y aún así quedé embarazada. No tenía más remedio que llevar el bebé a término y mi ex no quería que la diera en adopción. Todo el mundo piensa que ahora estoy bien, pero hay días en los que ya no puedo más y me encierro en el baño y lloro durante horas. No se suponía que las cosas fueran así. Yo, 26F, estoy perdiendo la memoria y me da miedo. Estoy perdiendo la memoria. Hace 3 años, justo antes de romper con mi abusivo ex, quien también es el padre de mis 2 hijos, que ahora tienen 7 y 5 años, tuvimos un accidente automovilístico. Los niños no estaban en el auto y mi ex pudo irse con heridas leves. Yo, sin embargo, caí en coma. Me desperté poco más de un mes después sin problemas. En algún momento después de eso me di cuenta de que comencé a olvidar cosas. ¿Dónde puse mis llaves? ¿Qué día era? ¿Qué tenía que hacer más tarde? No mucho. Rompí con mi ex y mudé a mis hijos y yo de regreso a mi ciudad natal en un país diferente. A medida que pasaba el tiempo, mi memoria empeoraba cada vez más. Ahora tengo un nuevo novio amoroso a quien mis hijos adoran tanto como yo. Hoy fue el cumpleaños de mi hijo menor. Cantamos feliz cumpleaños y añadimos la parte de ¿cuántos años tienes? Solo por diversión. Pero esta vez, le pregunté genuinamente cuántos años tenía antes de que apagara las velas. Se volvió para mirarme, sonrió y dijo, tengo 5 años, mamá. No seas tonta. ¿Cierto? Por supuesto. Lo sabía. Solo me estaba asegurando de que lo supieras. No sabía eso, olvidé la edad de mi propio hijo. Actualmente estoy sentada en la cama llorando mientras mi novio trata de acostar a mis hijos. Le dije que no me sentía bien, lo cual no es mentira. Me siento horrible. Sé que solo va a empeorar. Sé que algún día voy a olvidar sus nombres. Voy a olvidarme de sus comidas y colores favoritos. Voy a olvidar muchas cosas y es posible que me odien por ello. No se lo he dicho a nadie, aunque alguien podría haberlo descubierto a estas alturas. No sé cómo puedo decirle a nadie. El día que los miro y me pregunto, ¿quiénes son? Es el día que les he fallado a mis hijos. Es el día en que me he perdido por completo y tengo mucho miedo de cuándo llegará. Edith, me detectaron Alzheimer, debido a un traumatismo en el accidente. Quiero olvidar. Hace muchos años me enviaron a un trabajo para un hombre adulto atropellado por el metro. Como paramédico, he recorrido este camino varias veces, nunca termina bien para nadie. El FDNI, cuartel de bomberos, bloqueó el tren y los muchachos de la MTA cubrieron el tercer riel y colocaron los terrenos, así que era hora de que me deslizara debajo del automóvil y encontrara una salida. Cuando entré y comencé a hablar con el paciente, se hizo muy obvio que no iba a vivir. Su rostro miraba hacia abajo, a las corbatas, pero sus pies miraban hacia arriba, una pierna estaba debajo de su cuello. Básicamente estaba doblado por la mitad y girado 180 grados a lo largo de su cuerpo. El peso del vagón del metro mantenía sus intestinos e hígado en posición. Su espalda estaba abierta y un riñón estaba realmente expuesto. Empecé una vía intravenosa y le di un poco de morfina intravenosa. Me deslicé hasta su cara y tuve la conversación más difícil que jamás haya tenido con él sobre el hecho de que tan pronto como moviéramos el vagón del metro, iba a caer en estado de shock y morir. Me niego a no ser nunca 100% honesto con mis pacientes, me hizo algunas preguntas sobre el proceso y lo que iba a pasar. Le pregunté si quería llamar a alguien y me dijo que no. Sabiendo lo que estaba a punto de suceder, le pregunté si quería más morfina, tenía una orden abierta, así que le di una dosis extremadamente fuerte. Quería eliminar la mayor cantidad posible de su sufrimiento, básicamente recibió 3 dosis a la vez. No estaba consciente cuando levantamos el auto. No tenía presión arterial y sufrió una arritmia cardíaca casi al instante. Nunca sintió nada. La cruda realidad. Golpeé a un hombre hasta acabar con él, accidentalmente después de que mató a 2 niños con una granada en Irak,
Estabas posado sobre sus rodillas con la cabeza apoyada contra la jaula de barras de refuerzo que rodeaba las ventanas del sótano de un centro de la ciudad. El tipo había intentado volver a los disturbios en los que había estado participando unos minutos antes, por lo tanto, su posición. Estaba parado detrás de él escuchando la radio que estaba monitoreando con mi perfil lateral orientado hacia él. Estaba rodeado por policías militares que estaban ocupados cagándose mientras mi compañía de fusileros de 120 personas intentaba evitar que los alborotadores incendiaran la ciudad. Tenía 19 años y este fue mi primer despliegue. Podía escuchar ráfagas de ametralladoras esporádicas y explosiones ocasionales provenientes de los disturbios. Intento escapar. Solo lo estaba mirando por el rabillo del ojo y me giré hacia él y agarré la jaula de barras de refuerzo a cada lado de él e intenté poner mi rodilla entre sus omóplatos. Me perdí, yo era más fuerte de lo que nunca había sido en mi vida. Había puesto mi rodilla en la base de su cráneo. Empujé hacia adelante y hacia abajo. Su mentón se apoyó en una barra lateral y toda la parte inferior de su rostro cedió y murió tras asfixiarse horriblemente durante unos segundos. Estaba atónito por lo que había sucedido y disgustado. Todavía estaba de rodillas frente al edificio, la barra de refuerzo ahora incrustada en algún lugar de su cavidad nasal lo mantenía en posición. Los parlamentarios seguían gritando y paseando. Estaban completamente absortos en la preparación de lo que podría ser la operación masiva de control de disturbios para la que se habían entrenado y que nunca ejecutarían. Salí del recinto con mi compañero de batalla que había venido conmigo para asegurar una docena de prisioneros. Uno de nosotros había sido el difunto señor Badai. Me sentí enfermo al darme cuenta de lo delicados que somos todos cuando miré por encima del hombro mientras salía del complejo y vi a uno de los policías militares tratando de recuperar al prisionero para cargarlo en la parte trasera del camión para su procesamiento. No es mi hijo. No exactamente oscuro, pero estoy bastante seguro de que mi hijo no es biológicamente mío. Había muchas dudas sobre la fecha de concepción y varias personas con las que su madre me engañó. Pero después de meses de que me prometieran que era mío, tontamente simplemente lo acepté o me lo dije a mí mismo de todos modos. Corte a él cuando tiene 3 meses, ella decide que le tiene miedo y no puede cuidarlo. Ahora tiene 7 años y nunca ve a su madre, ella desapareció y ni siquiera se registra con él. Él es mi hijo sin importar lo que alguien pueda decirme en lo que a mí respecta en este momento. Sin embargo, lo he criado y lo amo incondicionalmente durante los últimos 7 años y continuaré haciéndolo por el resto de su vida. Y si soy honesto, también tengo mucho miedo de hacerme una prueba de ADN más que nada por temor a que si descubro que él no es tal mío, no lo amaría ni lo miraría de la misma manera. No creo que jamás haría eso personalmente, pero nunca se sabe cómo una situación altamente emocional te hará reaccionar o sentirte a veces. Editar, gracias a todos por todas las palabras realmente amables y los sólidos consejos que me hicieron llorar y me emocionaron al leer todos estos mensajes encantadores. Y gracias por todos los premios, nunca tuve un comentario, obtuve más de uno, así que esto fue una sorpresa. Y a todos los que explicaron su propia situación similar y cómo se relaciona, los aprecio a todos y les deseo a todos las mejores vacaciones posibles. Me haré la prueba y lo averiguaré algún día, aunque solo sea para asegurarme de que tiene un historial médico completo y preciso. Gran amor, gente. Hice que mi padre eligiera entre su nueva familia y yo. Mi padre, 52, y yo, 25F, junto con mi Cocker Spaniel de 3 años, Maxi, vivimos en la casa ancestral de mi madre que heredé junto con otros bienes cuando ella murió cuando yo tenía 16 años debido a un cáncer. Mi padre se casó con su amor de la escuela secundaria hace unos meses mientras estaba de viaje con sus amigos. Al parecer, han estado en contacto durante casi 2 años. Me sorprendió, pero es su vida y si él es feliz, entonces estoy de acuerdo con eso. Se mudaron una semana después de la pequeña boda a la que ni siquiera me invitaron porque no tenía ni idea de que estaban saliendo o que él estaba saliendo. Ella, la esposa de mi papá a la que llamaremos Steph, 51, venía con un bagaje, me refiero a las hermanastras gemelas, 20F, Lizzie y Lexi, nombres falsos, y sus 2 chihuahuas, Gucci y Hermes. Van a la universidad estatal cercana y pensaron que les ahorraría dinero si vivían aquí en lugar de pagar el alquiler, etc.
Mi papá preguntó si estaba bien y también dijo que la casa es lo suficientemente grande para nosotros, 7 habitaciones, 5 baños, un sótano y un gran patio con piscina. Para hacer feliz a mi papá dije que sí, gran error. El primer problema fue el argumento de que me mudaría a una habitación más pequeña ya que mi habitación tiene la segunda habitación más grande y más cercana de todas las habitaciones de la casa. Lo necesitaba para guardar todos sus bolsos y ropa de lujo, etc. Dije que no. Le dije que ha sido mi habitación desde que tengo memoria y que no me obligará a mudarme cuando sea mi casa. Mi papá se comprometió con ella a darle su lado del armario, mientras que sus cosas están en la otra habitación. Segundo problema, los gemelos tienen la costumbre de irrumpir en la habitación de las personas sin llamar y eso incluye mi oficina, actualmente trabajando desde casa debido a COVID. Lexi entró una vez en bikini buscando algo mientras yo estaba en medio de una reunión de negocios. Literalmente caminó detrás de mí donde todos pudieran verla. Estaba enojado y avergonzado. Tercero, sus perros no están entrenados para ir al baño y dejarían caca y pipí en la casa y los gemelos ni siquiera limpiarían después de ellos. También son muy agresivos con Maxi. Una vez encontré a Maxi con un rasguño en el ojo izquierdo donde los otros 2 perros normalmente mordisqueaban cuando tenían la oportunidad. Cuarto, todas las fotos familiares en la casa fueron removidas y puestas en el ático sin mi aprobación. Eso incluye a mis abuelos, mis bisabuelos, la foto familiar de mi madre, mi foto familiar, mis fotos de bebé, etc. Me tomé mi tiempo para devolverlos a todos a donde pertenecían. Esto sucedió algunas veces. Hace 2 días, Steph lo hizo de nuevo, pero esta vez la reemplazó con sus fotos, los gemelos y su familia, etc. Steph y yo tuvimos una acalorada discusión al respecto. Le dije que no puede hacer nada con respecto a las decoraciones, etc. en mi casa sin mi aprobación y que sus hijas también deberían aprender a tocar puertas y enseñar a sus perros a ir al baño. Ella dijo que pueden hacer lo que quieran en su casa y que creará reglas de la casa que todos seguiremos, ya que piensa que soy un animal tan salvaje que hace lo que quiero y que no me criaron correctamente debido a que tengo una mala madre inútil. Estaba furioso, eso es un eufemismo. Le dije que puede empacar sus cosas junto con sus mellizos porque la estoy echando. Dijo que no tengo derecho a echarlos de su casa. Le dije y cito, señora, usted vive bajo mi techo. Esta es mi casa. La heredé de mi madre y en este momento usted, sus gemelos y sus perros están entrando ilegalmente. Salga antes de que llame a la policía. Mi papá llegó temprano a casa ese día después de que Steph le contara lo que pasó. Le conté mi versión de la historia. Dijo que todavía se están acostumbrando a la casa y que mudarse aquí fue difícil para ellos. Le hablé de todos los problemas que los rodeaban, pero siguió insistiendo en que iba a mejorar y que solo les daría un poco de tiempo. Le dije que he aguantado toda su mierda y que ya he tenido suficiente. Suficiente es suficiente. Los estaba defendiendo más, poniéndose de su lado. Así que le dije que podía mudarse con ellos o quedarse y que tenía hasta el final de la semana. ¿Hice lo correcto aquí? ¿Hacer que mi papá elija entre su nueva familia y yo? Literalmente les di una oportunidad y he aguantado gran parte de su mierda durante los últimos meses. Lo que dijo sobre mi madre fue mi punto de quiebre. No hay forma de que ella le falte al respeto en la casa donde creció, donde crecí yo. Mi amigo imaginario. Cuando era joven tenía un amigo imaginario que la iglesia me convenció de que era un demonio que me poseía. Hablé con el demonio y lo acepté como mi mejor amigo porque no parecía tan malvado como decía la iglesia. Era mi amigo y maestro, creía que tenía un conocimiento superior al mío, así que lo buscaría para pedirle consejo. Más adelante en la vida, un terapeuta me dijo que tenía algo llamado síndrome de personalidad disociativa, multipersonalidad. Hoy sé que siempre fue un producto de mi imaginación y una construcción de mi mente infantil. Aunque creo que lo había creado tan bien y tan articuladamente. Él es real y es una parte real de mi mente con la que tengo que comunicarme. Sepa que siendo budista y taoísta, solo veo a esta criatura como parte de mí y quien soy yo soy luz y él es oscuridad. He dividido con éxito mi conciencia en 2 partes independientes.
La razón por la que este es un oscuro secreto es porque me habían dado tanta mierda por estar poseído la mitad de mi vida que lo mantuve en secreto. Hoy es un secreto debido a que la gente posiblemente piense que estoy loco. Editar, el terapeuta probablemente era un médico autoproclamado y no tenía títulos. Trabajaban para la misma iglesia que me dio mi primer diagnóstico. Edición 2, acabo de buscar qué es un tulpa. Es increíble que dos mundos se conecten a la perfección. Creé Soudol incluso antes de ser budista. Mi hija adoptiva acaba de llamarme padre. Así que ayer también fue mi cumpleaños real. Ella, por supuesto, me dijo feliz cumpleaños esa mañana, lo que inmediatamente mejoró el día. Pero después de la cena de anoche, ella dijo, ¿puedo decirte algo? A lo que yo dije, por supuesto. Y continuó contándome sobre su padre real, que había estado entrando y saliendo de su vida desde el principio, y a quien tuvo que cuidar cuando la abandonó a ella y a su madre cuando renunció voluntariamente a sus derechos de paternidad en la corte. Nunca más lo vio ni supo de él. Me había contado esa historia antes, pero luego agregó algo que yo no sabía, nuestros cumpleaños tienen solo 2 días de diferencia. Me di cuenta de que estaba bastante solitaria la semana pasada, pero no la presioné para que me dijera que estaba mal. Cuando terminó de decirme esto, le pregunté si lo extrañaba o algo por el estilo y me dio quizás la respuesta más fría de su vida. No, ni siquiera pienso en él. Ahora, le expliqué en el pasado la diferencia entre que yo sea su papá y su padre, y ella entendió y simplemente me llamó por mi nombre. Supongo que la hizo sentir segura saber que había una diferencia entre él y yo. Sin embargo, esta vez no se molestó y solo dijo, eres el único padre que se ha preocupado por mí. Sonreí, pero también me di cuenta de lo desconsolada que sonaba al decirlo, así que la acerqué para abrazarla. Siempre seré tu papá, y nunca me iré, dije. Fue entonces cuando finalmente comenzó a llorar correctamente y finalmente la calmé. Ambos dijimos que nos amamos y sus lágrimas se convirtieron en llanto feliz e incluso me besó en la mejilla. Cuando se fue a la cama más tarde, la revisé para asegurarme de que estaba bien y me dijo, buenas noches, papá. Me dormí casi llorando. Golpeé a mi entrenador por accidente. Hola chicos, soy un cinturón blanco de 6 meses. Accidentalmente le di un rodillazo a mi entrenador en el ojo durante el entrenamiento de esta noche. Empezamos en posición de pie. Disparó para un derribo y me tumbé para defender. Traté de tomar su espalda y luego estábamos en norte-sur. De alguna manera terminé en la cima y fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal y retrocedí. Me dijo que le di un rodillazo en el ojo y que tengo que tener más cuidado. Me disculpé efusivamente y dejé el tapete para recoger mis cosas para irme, me sentía tan mal y avergonzado que me fui. Tuvo que sentarse, así que probablemente le dolió mucho. Me disculpé por última vez con él antes de irme y me dijo, no te preocupes. Espero que haya sido un accidente genuino y no el resultado de tu típico cinturón blanco. Creo que he pasado esa etapa, pero quién sabe, puede que me equivoque ya que solo soy un cinturón blanco. Me siento tan mal y avergonzado que ahora tengo miedo de ir a clase. Hay algo más además de disculparme y ser más cuidadoso que debo hacer. Gracias. Mi padre era un adicto. No sé si esto cuenta, pero cuando yo era pequeño, mi papá solía hablar en sueños y luego tendría que ir a rehabilitación. Le preguntaba a mi mamá por qué no podía volver a casa y ella decía, tiene que quedarse en la rehabilitación con su amigo, y cuando le preguntaba qué era la rehabilitación, ella simplemente, un lugar para que la gente mejore, y mi cerebro en ese momento lo registró como si estuviera saliendo con un amigo. Avancé rápido más de 10 años y me entero de que mi padre estaba allí porque solía ser un adicto a las drogas y mi madre a veces lo encontraba desmayado en el piso de la habitación mientras yo estaba en la escuela. Creo que las drogas también son la razón por la que hablaba en sueños. Y me refiero a que sonaba como si estuviera discutiendo consigo mismo mientras dormía. Tenga en cuenta que estaba en primer grado en ese entonces, sino más joven. Si bien mi padre ya no es un drogadicto, ha estado en una silla de ruedas básicamente por sentido antes de que yo fuera adolescente, y hoy en día es emocionalmente abusivo con mi madre y conmigo,
comienza a pelear por todo y nos tiene en un estado de no tener mucho dinero. Porque cada vez que le duele el estómago o la cabeza, no descansará hasta que mi mamá lo lleve al hospital. No se da cuenta de que es por eso que tenemos que tener cuidado en lo que gastamos el dinero. El perro me mordió la cara. ¿Qué deberíamos hacer? Mi perro es macho, tiene 7 años y se llama Jasper. Es un perro callejero, pero le hicimos una prueba de ADN y la coincidencia más cercana fue la de un pastor australiano. Es mi perro favorito que he tenido y normalmente es muy amable y obediente. Pero de vez en cuando, como una vez al año, muerde a alguien que se acerca demasiado a su cara. Mordió a un par de amigas de mi hija mientras jugaban con el perro. Lo atribuimos a juegos bruscos y le dijimos a la gente que no jugara bruscamente con él. Entonces mi hermana, adulta, lo estaba acariciando y acercó su cara a la de él. Probablemente no sea la mejor idea con el perro de otra persona, y él le mordió la barbilla y ella requirió un viaje a la sala de emergencias y puntos. Eso realmente apesta. Está bien, pensamos, la gente no debería acercarse a su cara. Aconsejamos a los huéspedes de nuestra casa que no lo acaricien y les decimos que ha mordido a personas en el pasado y que por lo general todavía lo acarician porque se comporta de manera tan amigable y cariñosa, y luego insistimos en que no deben acercar la cara a la suya. Además, es muy estresante cuando vienen niños pequeños a nuestra casa. De todos modos, hace 2 semanas estaba haciendo ejercicios en el piso por la mañana y él se me acercó y se acurrucó contra mí y se comportó como si quisiera que lo acariciara. Dejé de hacer ejercicio y lo estaba acariciando y de repente se aferró a mi cara y me sostuvo. Tuve la presencia de ánimo para no tirar y arrancarme la cara, solo mantuve mi cara en su boca hasta que me soltó. Mi cara se puso toda jodida como se puede ver en las fotos. Tuve que perder una semana de trabajo con cirugía /recuperación /DR equipo. En este punto, creo que la mejor solución es sacrificarlo. Me rompe el corazón decir esto y estoy empezando a llorar solo de pensarlo. Amo a ese perro y él ama a su gente. Siento que las consecuencias de que le haga esto a otra persona son demasiado grandes. ¿Y si hubiera sido alguien fuera de nuestra familia, o un niño? No es como si pudiéramos verlo venir y evitarlo, es muy rápido. De todos modos, perro, ¿qué piensas? Mi esposa y yo lo hemos discutido un par de veces y ella no cree que pueda hacerlo porque la entristecerá mucho. Los dos lloramos hablando de eso el otro día. También me entristecerá, pero no creo que podamos permitirnos no hacerlo. Editar, gracias a todos por las respuestas. Una de las razones por las que soy escéptico de tratar de entrenarlo para que tenga este comportamiento es que nunca estoy seguro de que se haya detenido. Si tu perro hace caca en la alfombra, o tiene algún otro comportamiento repetido, y deja de hacerlo después de que se toman las medidas correctivas, sabes que ha dejado de hacerlo. Si comienza de nuevo, usted dice, vaya, pensé que nos habíamos ocupado de eso y puede volver a evaluar para ver qué puede estar causando que el problema vuelva a surgir. En el caso de mi perro, si el problema vuelve a ocurrir es demasiado tarde. Cuando es bueno, que son los 364 días del año, es muy bueno. Normalmente es un perro maravillosamente educado. Es demasiado fácil pensar que las cosas están bien porque ha estado espléndidamente bien durante un año. Cualquiera que sea su desencadenante, es algo sutil y quizás imposible de evitar por completo. Probablemente compartiré esta publicación con mi esposa. Nuevamente, gracias, la mayoría de ustedes han sido muy amables y solidarios. Editar 2. Mi esposa tiene una cita con el veterinario el sábado por la mañana y no quiere hablar de eso hasta entonces. No estoy seguro de si debería enviarle esta publicación antes o después de que hable con el veterinario. Estoy un poco caminando sobre cáscaras de huevo, tal vez no debería estarlo, pero esto es muy molesto para ella. Y yo. Heredé un antiguo hospital psiquiátrico de mi abuelo. El Blackwell Insane Asylum, más tarde rebautizado como Blackwell Psychiatric Hospital, fue fundado por Aston Blackwell en 1822.
Permaneció en funcionamiento hasta 1986, después de lo cual se cerró y el edificio pasó a manos de la familia Blackwell, específicamente Roger Blackwell. Roger convirtió el edificio, fuente de innumerables rumores en el pueblo circundante, en un hito histórico, cerrado al público, excepto durante eventos como Halloween o el aniversario de su inauguración. Sin embargo, estos eventos se volvieron pocos y esporádicos a medida que Blackwell envejecía y senil. En 2016 falleció Roger Blackwell, dejando la propiedad a su nieto. Mi nombre es Max Blackwell, y durante años escuché los rumores sobre el asilo de mi familia. Tengo 20 años, y siempre siendo un poco un explorador urbano, decidí finalmente ingresar al hospital. Ahí es donde comienza esta historia. La puerta era bastante fácil de pasar. Al poner la llave en el candado oxidado, me sorprendió que aún abriera la cerradura. La puerta era sólida y pesada, y encajaba en cierto modo con la estructura monolítica que había detrás. El hospital, cuando se construyó por primera vez, tenía 6 pisos. Cuando se cerró, tenía 20. El edificio fue construido con piedra pesada, y las adiciones posteriores se hicieron con hormigón y acero. Al abrir las grandes puertas de madera, se abrieron con un chirrido, revelando un olor a humedad. En sus últimos años, mi abuelo dejó de cuidar la propiedad, por lo que se encontraba en mal estado. Buscando un interruptor de luz en la pared, tentativamente lo encendí. Las luces se encendieron, sorprendiéndome nuevamente, considerando la antigüedad del lugar. Aún así, había venido armado con una linterna duradera, por si acaso. A pesar de los esfuerzos de mi abuelo, los grafitis cubrían las paredes. Capas de polvo cubrían todas las superficies. Un mostrador de recepción, medio podrido, se encontraba al frente y en el centro del área del vestíbulo, con una gran escalera detrás. A la derecha de la escalera más grande, había una descendente que conducía, supuse, al sótano. Conteniendo la respiración, fui hacia abajo. El sótano estaba oscuro, extremadamente oscuro. Mi linterna apenas hizo mella en la oscuridad, iluminando el área lo suficiente como para que pudiera ver unos pocos pies por delante de mí. Caminando hacia adelante, observando cuidadosamente donde pisaba, pude distinguir el marco de la puerta y un letrero al lado. Limpiando el polvo, leí la palabra archivo. La puerta, o lo que quedaba de ella, apenas colgaba de los goznes. Busqué a tientas en la pared de la sala de archivos y encontré un interruptor de luz. Lo encendí y las luces se encendieron. Ante mí había docenas de archivadores. Blackwell, como dije, estuvo abierto durante 1,5 siglos, más o menos. Así que tenía cientos de pacientes. Más interesante aún, había cajas, todas etiquetadas como entrevistas con pacientes. Además de lo que te dije antes, no sé casi nada sobre la historia del hospital. Así que todo esto definitivamente me tenía interesado. Luego, después de salir del sótano, regresé al área del vestíbulo y subí las escaleras. El segundo y tercer piso eran principalmente las oficinas del personal y áreas para evaluaciones básicas. El piso 4 era una enfermería para pacientes más autodestructivos y lesiones del personal. A medida que pasaron los años, las tasas de lesiones del personal aparentemente aumentaron, lo que llevó al cierre final del hospital. El piso 4 también es notorio por otra razón. La leyenda dice que aquí se llevaron a cabo experimentos médicos ilegales con pacientes, así como lobotomías, para pacificar a los pacientes más violentos. Lo admito, creo que la parte de las lobotomías, pero las cosas de los experimentos ilegales son tonterías totales, si me preguntas eso. El quinto piso era la cafetería y los alojamientos del personal. A menudo, el personal tendría que estar de guardia 6 días a la semana, por lo que el personal a menudo vivía aquí. El sexto piso era para las habitaciones de los pacientes y el recreo, para los pacientes más dóciles. Ya sabes, esquizofrénicos leves, personas seniles o personas que pensaban que eran, no sé, Benjamin Franklin. Algo que el abuelo llamaba el loco inofensivo. Nunca se preocupó mucho por los enfermos mentales.
Dicho esto, en los primeros años, este no era el caso. La construcción del piso 7 comenzó en 1831. Antes de eso, la entrada de pacientes era relativamente baja, pero las personas más perturbadas se mantenían en el piso 6, siendo el piso 5 los pacientes más dóciles. En el periodo de 9 años entre la construcción inicial y la adición de los pisos 7 y 8, hubo 17 suicidios. Solo 3 eran pacientes. Los pisos 7 y 8, como se mencionó anteriormente, se construyeron en 1831 y eran para pacientes más violentos. Cada piso contenía 15 celdas, 30 en total. El piso 7 tenía las celdas del 1 al 15 y las del 16 al 30 estaban en el piso 8. Las paredes, o las que no estaban derrumbadas o rotas, de cada celda estaban salpicadas de sangre seca durante mucho tiempo y marcas de arañazos. Supongo que ninguna cantidad de limpieza podría deshacerse de las manchas. O tal vez al personal no le importó lo suficiente. Cualquiera parecía plausible. Los pisos 10 y 15 comenzaron a construirse en 1859. 10, 11 y 12 contenían más celdas acolchadas. Estos estaban mucho más intactos. Una celda contenía dibujos de docenas de ojos. Otro estaba cubierto de números, escritos en todas las paredes. Otro fotograma tenía las frases, "Te veo mirando", y "El hambre de las llamadas del vacío", escritas decenas de veces. ¿Entiendes la idea? 13 fue, a partir de 1932, utilizado para la terapia electroconvulsiva. Antes de eso, fue el hogar de formas experimentales de terapia, al menos eso es lo que dicen las leyendas. A decir verdad, la mayor parte del piso 13 fue destruido en un incendio en 1875, poco tiempo después de su finalización, y realmente recuperó su uso en 1915, donde se usó para tratar los síntomas de SELSOC, ahora llamado trastorno de estrés postraumático, en la Primera Guerra Mundial. 14 y 15 se dedicaron a formas de terapia más tradicionales. Psicoanálisis, ese tipo de cosas. Los pisos 16-20 se completaron en 1953. Si bien la historia oficial dice que fue para una nueva afluencia de pacientes después del final de la Segunda Guerra Mundial, en realidad fue para tratar a los presuntos comunistas. Esto incluyó lobotomías y TEC. No me siento cómodo discutiéndolo porque, francamente, estoy avergonzado y disgustado porque mi familia estuvo involucrada en tales cosas. La única excepción era el piso 20, que se utilizaba para reuniones de personal y reuniones de la junta directiva que dirigía el lugar. De todos modos, ese fue el final de mi exploración del edificio. Tu asilo típico y espeluznante. La verdadera razón por la que escribí todo esto fue para darte una idea de la historia de este lugar. No mucho después de esa entrada inicial, hice que algunas personas pusieran en marcha los lugares. He leído muchos de los archivos de pacientes antiguos y decidí compartirlos aquí. Mira, pensé que conocía la historia de este lugar, pero había mucho más. Aquí hay algunos nombres del archivo. Paciente número 322, nombre, Jonathan Francis, fecha de ingreso, 15 de mayo de 1825, diagnóstico, locura inducida por paranoia. Motivo de ingreso, el 17 de abril, el señor Francis asesinó a su hija, esposa, así como a sus vecinos, Juan Jacob Friedman y Margaret Friedman. El señor Francis insiste en que se comunicaron con el diablo por medio del perro de la familia. Al ser arrestado por las autoridades, Francis había colgado al perro en una cruz fuera de la casa familiar. Él fue enviado a nosotros, al ser sentenciado por un tribunal. Recomendación para el tratamiento: aislamiento de otros pacientes. El paciente debe ser alimentado, pero la interacción está prohibida. El personal puede dañar al paciente para obtener el decoro del paciente. Nombre del archivo: paciente número 465, nombre, Matthew Latson, fecha de ingreso, 15 de junio de 1825, diagnóstico, locura inducida por paranoia, motivos de ingreso, intento de asesinato de un abogado de Illinois. Afirmó que era para evitar una gran calamidad de hermano peleando contra hermano. Recomendación para el tratamiento:
Estado de tranquilidad inducido químicamente. Inyección en la parte frontal del cerebro diariamente. Nombre del archivo: paciente almohadilla 2201 anónimo. Fecha de ingreso: 23 de julio de 1878. Diagnóstico: en investigación. Razones para la admisión: el paciente afirma estar bajo la influencia de una deidad a la que se refiere como el vacío. El sujeto asesinó a 15 hombres, mujeres y niños en el lapso de 6 días en homenaje a este ser. 7 días después de la admisión, el paciente se incendió por medios desconocidos y saltó del techo. Nombre del archivo: paciente almohadilla 5201. Nombre: Abraham Johnson. Fecha de ingreso: 18 de julio de 1883. Diagnóstico: el texto aquí era completamente ilegible debido a daños por agua. Motivo de ingreso: afirma que siente algo raspando el interior de su cráneo. Intentó cortarlo con un cuchillo de caza, lo que resultó en su admisión al manicomio. Recomendación de tratamiento: ninguna. Mételo en una caja y olvídalo. Nombre del archivo: paciente almohadilla 21002. Nombre: Constanza Blackwell. Fecha de ingreso: 22 de enero de 1915. Diagnóstico: locura. Motivo de admisión: ninguna. Admitido bajo recomendación del director Blackwell. Recomendación para el tratamiento: encerrado en la celda de aislamiento 32. El sujeto debe ser golpeado y sumergido en agua helada si hace demasiado ruido. Este me dio pausa por 2 razones. Constance Blackwell era la nuera de Aston Blackwell y, en segundo lugar, no había celdas de aislamiento más allá de la 30. O eso pensaba de todos modos. Los leí durante horas, había miles. De todos modos, después de todo eso, me quedaré aquí esta noche. Por ahora, sin embargo, voy a dormir un poco. Necesitaré mi energía esta noche. Actualización: encontré la celda. Estaba en el área del sótano, planeando buscar en los archivos algún detalle, cuando escuché un ruido sordo. Desde detrás de una pared. Agarré un pesado trozo de madera, caído por años de mal estado, y me derrumbé en la pared para enmascarar el sonido. Fue entonces cuando vi la luz fluorescente. Y un salón. Había 13 celdas, con una persona en cada una. Gente viva. Las 13 personas en las celdas son 6 mujeres, 6 hombres y uno de género indeterminado. Su cabello está demasiado crecido y su ropa parece como si no lo hubieran lavado en años. Los números de celdas se han desvanecido pero no han desaparecido. Están numerados del 31 al 43. No puedo encontrar los archivos de las personas con IN y no tengo la clave de sus celdas. Francamente, no sé cómo llegaron allí. Los planos del edificio muestran que el bloque de celdas no debería existir. La celda número 31 es una celda acolchada, con un individuo de cabello negro en el costado. Siempre miran hacia la esquina trasera derecha de la celda, y puedo escucharlos murmurar suavemente para sí mismos. Están atados en una camisa de fuerza apenas unida, con S. Kemper en la parte posterior de la chaqueta. Pensé que sería un nombre, pero no encontré a nadie llamado Kemper, con un nombre que comenzara con S en los archivos. La habitación huele horrible por lo que puedo decir, con miles de marcas de conteo que recubren las paredes. La celda número 32 está decorada, con mobiliario ligero. Un sofá, una mesa barra diagonal espejo y un juego de té en concreto. Al costado hay una mujer de cabello castaño con un vestido de la época victoriana sucio y andrajoso. Por lo que puedo decir, ella siempre se está cepillando el cabello con un cepillo fantasma dentro de su celda, o bebiendo té. La celda número 33 tenía, lo que pensé a primera vista, era una persona. Sin embargo, la persona dentro tiene un pequeño gemelo unido, del tamaño de un bebé, unido a su pecho, o más bien, cosido a él. La celda está vacía, solo contiene una cama pequeña y una manta. Nunca he visto la cara de la gemela más grande ya que siempre está oscurecida por su cabello desordenado. Sin embargo, el bebé unido en su pecho siempre parece captar mi mirada cada vez que paso. En la celda N. Grados 34 había un hombre vestido con una moderna bata de médico, cubierto de sangre seca y sangre derramada.
No había muebles en la habitación, sino una silla de madera. Me saludó con la mano cuando miré hacia adentro. La celda número 35 era una mujer atada con una camisa de fuerza en una habitación acolchada. Continuamente le da cabezazos a la pared, riendo para sí misma. De vez en cuando grita, y aún más raramente habla. En una ocasión la escuché decir, «Hazme mejor», una y otra vez. Su cabeza está envuelta en una tela sucia y ensangrentada. La celda 36 estaba completamente a oscuras, excepto por una bombilla parpadeante en el centro de la habitación. Una anciana sentada dentro, e incluso en comparación con el resto, estaba sucia. El suelo de su celda estaba cubierto de una sustancia marrón rojiza, que solo vi cuando la bombilla iluminó brevemente la habitación. Nunca se alejó mucho de la luz, lo que me permitió ver breves destellos de ella. Llevaba una bata sucia, pantuflas y nada debajo. Si alguna vez has visto El Resplandor, era como la mujer de la habitación 237, pero cubierta de suciedad y mugre. El ocupante de la celda número 37 tenía electrodos en el cuero cabelludo y los cables colgantes ocasionalmente producían chispas. Trató de agarrarme cuando pasé por su celda, rogándome que detuviera las voces. Sus dientes estaban podridos, casi negros, y su aliento apestaba a podredumbre, tanto que podía olerlo a pies de distancia de él. Arañó desesperadamente la puerta de hierro que nos separaba, trató de agarrar la manija. Noté mientras hacía esto, su falta de uñas. Llevaba un mono naranja, con las palabras Blackwell Psychiatric en la espalda. La puerta de la celda número 38 no tenía ventana. La única razón por la que sé que alguien está allí es porque escucho a un hombre golpeando la puerta y gritando obscenidades por encerrarlo aquí con eso. ¿Y cómo conseguiría Ion para esto? En la celda N. Grados 39 había un niño pequeño que vestía una capa roja y un pijama. Me miró con ojos muertos, detrás del cabello negro. Su habitación estaba cubierta de recortes de periódicos, con el relleno típico de una celda de manicomio. Me asustó más que a los demás, por una razón que no puedo ubicar, así que no miré mucho. La celda número 40 era un hombre con obesidad mórbida, atado a la pared. Su celda estaba salpicada de sangre seca y huesos. Sonrió con dientes amarillos cuando me vio. Dijo algo en un idioma extranjero, tal vez francés, y luchó contra sus ataduras. La celda número 41 era un hombre que, no me jodas, era la viva imagen del presentador de Fox News, Tucker Carlson. Era el lunático más estereotipado. Camisa de fuerza, gritos salvajes y tonterías sobre los demócratas y cómo querían comernos el alma. Lo más inquietante fue cómo sus ojos estaban cubiertos con gasas. Su camisa de fuerza tenía el cuello trasero arrancado en la parte posterior, y, con mi traitor, estaba marcado en su carne. La celda número 42 estaba cubierta, de pared a pared, con nombres, escritos con lo que parecía sangre. En el centro de la locura había una mujer, murmurando en voz baja para sí misma. Estaba diciendo números al azar y balanceándose de un lado a otro. Miró en mi dirección y pude ver que sus ojos eran de un blanco lechoso. Luego cambió a un conjunto diferente de números y ocasionalmente decía mi nombre. La celda número 43, finalmente, era una mujer demacrada. Su cabeza estaba completamente rapada. Parecía que no había comido en semanas. El marco de su esqueleto era claramente visible. Me miró cuando pasé y noté una pequeña herida justo encima de su ojo. ¿Comida? ¿Hora de comer?, dijo ella, con voz temblorosa. Intentó acercarse a la puerta, pero estaba encadenada a la pared. Fue como ella lo hizo, las luces en el pasillo se apagaron. Escuché una risa loca mientras lo hacían, y uno de los hombres dijo alegremente, te atraparemos, con una voz cantarina. Corrí por el pasillo, lo más rápido que pude, salí del sótano y cerré la puerta detrás de mí. Me di la vuelta para enfrentar lo que debería haber sido el área del vestíbulo, pero en cambio me encontré en un corredor blanco y brillante, en lo que parecía ser el cuarto piso. Parecía más limpio, con las paredes absolutamente impecables. Escuché gritos al final del pasillo y, en contra de mi buen juicio,
corrí hacia la fuente. Era una sala de tratamiento médico para pacientes. Abrí la puerta y vi nada. Era la misma habitación abandonada, desaliñada, llena de mierda de rata que había visto en excursiones anteriores. Con un cambio. Una cama estaba en el centro de la habitación. La cama parecía recién hecha, con lo que parecían ser correas de cuero nuevas a los lados. En el centro de la cama, se entregaba un brazalete de identificación a los pacientes al ser admitidos. La etiqueta leía, paciente almohadilla 53266M. Blackwell, fecha de ingreso, 30 de marzo de 2020, me di la vuelta y me encontré frente al vestíbulo principal. Salí por la puerta principal del edificio y me encontré despertando en el área del sótano, fuera de la habitación oculta. Me resbalé y me golpeé la cabeza en la oscuridad después del apagón. Respiré un suspiro de alivio. Sin embargo, este alivio duró poco, ya que noté el brazalete de identificación en mi muñeca. Me las arreglé para llegar a casa por ahora. Me voy a la cama, aunque son casi las 2 de la madrugada al momento de escribir. Los actualizaré más tarde. Editar, alguien señaló que olvidé mencionar el piso 9. Sirvió principalmente como área de almacenamiento y, en años posteriores, tuvo suministros de limpieza para la limpieza. Honestamente, es probablemente el único piso en el lugar sin algún tipo de historia oscura. Lo hice. Hace 7 años, cuando tenía 24, mi esposa falleció en un horrible accidente automovilístico, dejándome, en completo estado de shock y dolor, como padre soltero de nuestros 2 hijos. En ese momento tenían 1 y 3 años. No tenía educación superior a la secundaria y trabajaba como obrero de la construcción. Antes de que mi esposa falleciera, ambos trabajábamos a tiempo completo y pudimos alquilar una casa pequeña pero bonita. Pero como padre soltero que trabaja, apenas podía llegar a fin de mes y tuve que mudarme a un apartamento pequeño. Esa Navidad, cuando no me sobró suficiente dinero para darles a mis hijos los regalos que se merecían, realmente supe que tenía que hacer algo. Empecé a tomar clases nocturnas en la universidad mientras trabajaba en 2 trabajos, y después de 5 largos años, me gradué con una licenciatura en ingeniería mecánica y conseguí un trabajo ganando 6 cifras. Compré una linda casa con un patio enorme para que jueguen mis hijos, les construyó una casa en el árbol y tiene suficiente tiempo libre para pasar mucho tiempo con ellos. La semana pasada los llevé de campamento a las montañas. No es hasta ahora que realmente me permito creer que realmente lo hice.